Vamos a conversar con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, porque él es parte de una bancada, así se llama, una bancada que busca la condonación de la deuda estudiantil. Vlado, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Se ha hablado muchísimo y durante mucho tiempo de esta deuda que se viene generando en términos del pago de la educación superior. De hecho, se ha comparado con otros países que también a veces tienen deudas, pero no llegan a veces a que tú tengas que pasar tus primeros 7 u 8 o 10 años pagando la deuda universitaria. ¿Cuál es lo último en esta materia? ¿En qué monto alcanza? ¿Qué tanto afecta? Y particularmente, ¿qué tanto esto ha sido agravado por el hecho de estar en pandemia? Sí, Fernando, como tú bien mencionas, hoy día presentamos en el Congreso un proyecto impulsado por el diputado Pablo Vidal, por la Natalia Castillo, se sumó Camila Vallejo, Matías Walker y la presidenta del Senado también, la senadora Proboste. Y básicamente este proyecto podría beneficiar a 1 millón de personas que mantienen algún tipo de deuda universitaria, ya sea en la modalidad de CAE, que es la más tradicional y la más grande, Crédito Corfo o el Fondo Solidario que se mantiene con las universidades. 1 millón de personas. 1 millón de personas que esta deuda los persigue durante gran parte de su vida profesional una vez egresados. E incluso, y este dato es interesante, Fernando, los persigue incluso aquellos que estudiaron una carrera un tiempo, pero que no terminaron esa carrera. Y sin embargo quedan con una deuda que los acompaña y que les impide, por ejemplo, no han llegado, no te imaginas la cantidad de casos de gente que no pudo terminar la universidad y se dedicó al mundo del emprendimiento, no puede pedir créditos porque no le dan debido a que arrastra una deuda anterior. La gente que quiere pedir un crédito hipotecario no puede comprarse un departamento o una casa porque tiene una deuda anterior. Hay casos incluso de gente que teniendo una deuda en un mismo banco, hipotecaria y universitaria, que le quieren rematar la casa. O sea, verdaderamente aquí son muchos los casos que, como digo, 1 millón de personas que están en esta circunstancia. Ahora, Vlado, alguien podría estar mirando en este momento y pensando, oye, pero ¿por qué si es que se sabía que se iba a pagar y que entraron a una universidad que tenía costo, resulta que ahora no vale pagar? Estoy pensando en, yo sé más o menos cuáles van a ser las líneas de respuestas, pero es una pregunta que mucha gente probablemente se hace. ¿Por qué en el particular caso de los estudiantes se les pueden condenar las deudas y en el caso, por ejemplo, de los que nos endeudamos para comprar mercadería y tratar de hacer algo y estamos hasta la tusa en esta pandemia, no condonan las deudas? ¿Cuál es la particularidad que tiene la deuda estudiantil que merece ser condonada? Sí, es una súper buena pregunta, Fernando, y voy a agregar un dato antes de responder el fondo de la pregunta. Cuando uno mira las cifras de aquellos estudiantes que no lograron terminar la universidad, estamos hablando de un 80% morosidad. O sea, aquel que no logró tener el título y trabajar en eso, 80%. De los que lograron tener el título, hay solo un 35% de morosidad. O sea, los que logran tener el título y logran tener trabajo, en general pagan, mayoritariamente pagan. Pero aquellos que no han logrado tener trabajo, que no han logrado no lograron tener el título, bueno, hay un 80% de morosidad. Ahora, voy a la pregunta de fondo. ¿Por qué esta deuda es distinta al resto de las deudas comerciales? Y aquí tiene que ver con cuál es el valor central que ponemos en la sociedad. Si es que la educación es concebida como un derecho social o si simplemente es concebida como un bien de consumo. Esa es la gran distinción. Aquellos que creemos que tiene que ser un derecho social, entonces creemos de que no puede depender de tu bolsillo la capacidad que tú tengas de estudiar. No te puede limitar o abrir puertas en su defecto tu bolsillo para efectos de estudiar. Entonces, lo que estamos intentando hacer acá, Fernando, es descargar de la deuda a aquellos que por querer estudiar, por querer cumplir con esta promesa meritocrática, hay mucho de esto en el estallido social, Fernando. O sea, hay mucho de una ruptura del contrato, del pacto social, porque me dijeron que si estudiaba, si me endeudaba para estudiar, me iba a ir bien en la vida. Bueno, hay una frustración respecto de eso con mucha gente
que habiendo terminado o no, se ha frustrado en alguna medida su proyecto de vida y además tienen que cargar con esta deuda universitaria. Entonces lo que estamos diciendo es, no es lo mismo endeudarse para cualquier fin que endeudarse para estudiar. Eso no corresponde. En una sociedad democrática todos tienen que tener el mismo derecho a estudiar. Y si no, y recordemos una cosa, Fernando, este debate lo puso el movimiento estudiantil desde el 2011 en adelante, con mucho más fuerza en la sociedad chilena. Y la verdad es que a ese movimiento se le debe en gran medida que se haya aprobado la gratuidad. Pero todavía hay mucha gente que acarrea esta deuda. Mira, son 12.000 millones de dólares, Fernando, la estimación del total de la deuda. 12.000 millones de dólares que la juventud chilena carga en sus hombros por solamente querer estudiar. Sí, es interesante cómo a veces se mira esto en otras partes, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en Estados Unidos, donde hay muchas universidades, las estatales particularmente, que tienen una calidad casi gratuita, o si no, con una cantidad enorme de beneficios para poder pagar, básicamente establecen que, de hecho, por tener a una persona educándose en la universidad y por lo tanto sacar un título y trabajar porque ese título le permite probablemente optar a trabajos más sofisticados o a trabajos más complejos, el nivel de pago de impuestos de esa persona va a ser mucho mayor al final que una persona que eventualmente no puede entrar a la universidad. Por lo tanto, se advierte que además de probablemente una deuda, que es bastante baja en las universidades estatales en Estados Unidos en general, y en las universidades privadas tienen una cantidad enorme de diversas formas de poder generar condiciones mucho más baratas para que tú puedas sacar la carrera, pero básicamente te lo plantean a ti que la carrera es un camino para que tú te transformes en un contribuyente. Y en un contribuyente en el tramo alto, por lo tanto se devuelve de alguna manera, así te lo plantean, una vez que tú sales con tu título, porque generaste un valor agregado que se va a devolver en una mayor tasa impositiva en tu trabajo. Bueno, Fernando, siguiendo con el caso norteamericano, John Biden en su campaña prometió que el Estado iba a hacer un aporte de $10.000 por cada estudiante que tuviese una deuda. Hoy día el debate, una vez ya en el gobierno Biden, el debate es si es que eso se puede aumentar a $50.000 por estudiante. Porque en el marco de la pandemia, mucha gente ha dejado de pagar, mucha gente está imposibilitada de pagar, no es que no quieran, están imposibilitados de pagar, o abiertamente esta deuda universitaria te frustra el proyecto de vida. Porque al final de eso estamos hablando, Fernando. Entonces, en el caso norteamericano lo han entendido así, y el Estado va a poner un monto de esa deuda. Porque al final se trata de eso, por querer estudiar, por querer cumplir con este proyecto de vida y esta promesa meritocrática, al final lo que hay es una tremenda frustración, hay una carga que dura mucho tiempo. El otro día alguien me decía una frase: voy a terminar de pagar mi deuda universitaria cuando empiece a pagar la de mi hijo. O sea, voy a terminar de pagar y al poco tiempo voy a empezar a pagar a mi hijo que tiene 18 años que va a estudiar a la universidad. Entonces, y aquí, Fernando, nosotros tenemos una propuesta además de cómo esto se puede financiar, porque obviamente no basta con decir que hay un problema profundo que frustra la vida de miles y, como dije, 1 millón de chilenos que tienen esta deuda. Pero ¿cómo se financia? Bueno, hay una alternativa que se va a votar este día jueves, que tiene que ver con el royalty. Si quieren podemos discutir en profundidad sobre eso. Ahora, espérate, antes de entrar a ese tema, te quiero preguntar, las universidades que forman parte de la educación superior chilena y que son las que en definitiva tienen la capacidad el derecho a cobrar la deuda estudiantil que se les paga, ¿qué tanto se resienten? ¿Cómo buscan ustedes de alguna manera que no se venga abajo el sistema universitario o que se resienta el sistema universitario por que la gente deja de pagar, digamos? Aquí entramos, creo yo, a las formas que tú estabas enunciando de alguna manera de cómo tú compensas esto o cómo tú haces un nuevo modelo en torno a la educación universitaria. Sí, en el caso del CAE, Fernando, el compromiso
es con los bancos. Yo le tengo que pagar al banco, porque a él le debo. El Estado más bien es un aval, en el caso del CAE. Eh, pero en el caso del Fondo Solidario, efectivamente es un compromiso con las universidades, con universidades públicas, ¿no? Y ahí, claro, si es que nosotros le tiráramos esta carga a las universidades públicas, sería imposible, quebrarían. Tenemos plena conciencia de eso y no queremos comprometer al sistema público de educación superior, menos a las universidades regionales que dan la pelea para poder tener las cifras en azul. Por lo tanto, tenemos claro de que aquí lo que hay que hacer es un financiamiento especial que inyecte al sistema y que libere de la carga a los estudiantes, a los deudores, para que puedan hacer su vida, puedan hacer su proyecto de vida, y esto no sea una carga ni para comprar una casa o un departamento, ni para emprender, ni para lo que sea, pero tiene que haber financiamiento. Y aquí, básicamente, Fernando, a propósito del royalty, se proyecta que con la cifra del royalty del cobre actual, con el precio del cobre actual, $4 la libra, se podría recaudar 8.000 millones de dólares al año, al año. Esto es más que el impuesto a los súper ricos, que es un impuesto por una única vez, según como estaba la propuesta original. En este caso estamos hablando de un royalty de 8.000 millones de dólares al año. Es lo mismo, es la misma cifra que la reforma tributaria de la presidenta Bachelet en 2014, 8.000 millones de dólares al año. La deuda total, como dije, de la deuda universitaria son 12.000 millones. Si uno prorratea esto y dice, vamos a hacer un plan de financiamiento de aquí a 25 años, el Estado se compromete a pagar 500 millones de dólares al año. Es perfectamente posible hacerlo a 25 años, ni siquiera es que tengamos que pagar todo al tiro. Entonces, posibilidades, Fernando, de hacer esto hay. Sí, es interesante el tema, Vlado, porque yo no conozco a ninguna persona que no diga que un país que tiene mucho mejor educación y mucho más masiva la educación en su población es cualitativamente un país probablemente más apto para abordar cualquier proceso de desarrollo que decida nuevas situaciones. Cuando tú no tienes ese problema, cuando tú no tienes esa situación, cuando entrar a la universidad o tener educación con valor agregado cuesta una barbaridad, bueno, de alguna manera, si es que eso no se cambia o si es que no hay una intención muy directa de masificar el ingreso a la educación, básicamente tú vas a tener masa laboral barata, que te va a generar un tipo de modelo de negocio. ¿Cómo advierten ustedes, los que están buscando esto, que funcione el sistema después de que eventualmente se pueda dar el respiro de la condonación? Pero ¿cómo sigue el sistema? Sí. Bueno, Fernando, respecto de esto, si uno conversa con muchas universidades regionales, por ejemplo, ellos, para poder financiar investigación y desarrollo, financiar los posgrados, los laboratorios de investigación, aquellos que están haciendo ciencia aplicada, lo hacen a través de el pregrado. O sea, el pregrado financia la investigación, financia los posgrados en universidades públicas chilenas. A mí me parece que eso es bien decidor de cómo tenemos organizado el sistema. Entonces, durante muchas décadas la tendencia no fue a reconocer esto como un derecho, sino que a mercantilizar la educación. Esa fue la tendencia. Con el gobierno de Bachelet se le puso un paralelo, en parte porque se puso una nueva regulación, y a la vez se puso un nuevo tipo de financiamiento, que era la gratuidad. Y eso fue sin ninguna duda un avance. Ahora, el punto es que, y esto es evidente en todos los países desarrollados, o sea, el acceso al derecho a la educación tiene que ser un derecho elemental. Ojalá que eso sea parte del resultado de un nuevo pacto social que tengamos en Chile. Tenemos cómo financiarlo. La explotación minera tiene que pagar, porque es un recurso no renovable. Ahí hay posibilidad de hacerlo. 9% respecto de las ventas. 9% respecto a la venta. No es una locura en ningún caso. Y ayudará entonces a pagar la deuda de los estudiantes chilenos, pero también a democratizar el acceso. Yo creo que el modelo de financiamiento de Michelle Bachelet fue un buen modelo, Fernando. El punto es que en la medida que el nivel de desarrollo del país crezca, iba a ir aumentando la cobertura a los siguientes quintiles, ¿no? De gratuidad total en educación superior. Y eso ha servido a miles de familias chilenas. Sí, hay otra variable
que se da en montones de países del mundo, Vlado, asociado a la educación superior, que es, a ver, te lo voy a plantear de la siguiente manera, es lo que podríamos denominar filantropía universitaria. Tú tienes a gente que tiene recursos y que o salió de una universidad o tiene interés en, una vez más, en que salgan personas competentes, valiosas, con valor agregado de carreras universitarias y colocan plata que ellos ponen ahí. De hecho, en una serie de universidades, tú eso lo ves, digamos, lo ves en Harvard, donde hay, de hecho, una biblioteca de Luxich. Lo mismo en Babson College, y lo ves en otras partes, y tú miras de repente un edificio, y el edificio tiene un apellido de alguien que lo puso justamente para llegar, y muchos de ellos dan becas, aquí en Chile también, varios dan becas a estudiantes para que viajen allá y le financian los estudios. Ese sistema de incorporar al que más tiene para intentar generar condiciones de estudiantiles competentes con lo que se necesita en el futuro, ¿es muy utópico acá? Sí, yo creo, Fernando, que la filantropía en ese tipo de países más de una tradición más anglosajona funciona bien porque hay una tradición muy impregnada en la sociedad, probablemente tiene que ver también con su condición de, o su origen protestante. En eso los países latinoamericanos tenemos una cierta diferencia, ¿no? No hay una tradición en favor de la filantropía, ¿no? No se observa esa tradición con tanta fuerza como sí en aquellos países más bien protestantes, donde las grandes riquezas tienen una tradición de donar mucho. Pero la pregunta es, Fernando, si es que vamos a mantener un sistema de educación superior solo a punta de donaciones. Lo digo porque No, digo, yo lo digo como complemento de todo lo demás, porque si claro. tienes que hacer un No, nuevo lo entiendo, modelo, entiendo, tienes que hacer un nuevo modelo de negocio para la universidad en el futuro, porque evidentemente si es que la deuda es la manera de hacerlo, tú vas a tener este problema, lo puedes resolver hoy día y lo vas a tener de nuevo dentro de 10 años, digamos. Sí, por supuesto. No, Fernando, yo creo que está muy bien la filantropía en la educación. Nosotros no estamos en contra de la educación privada, en ningún caso, bienvenida y bienvenida a los aportes de aquellos que quieran hacerlo. Y yo creo que diría incluso una buena tradición la que tú mencionas. Es una muy buena tradición. El punto es que si uno quiere imaginar un sistema un poco más igualitario, que la Universidad de Arica versus la Universidad de Santiago tenga más o menos las mismas condiciones, que independiente de donde tú naciste en el territorio nacional vas a tener acceso a una educación más o menos en las mismas condiciones, al menos con un cierto servicio básico. Creo que eso tiene que ser el horizonte. Ahora, yo insisto, creo que el modelo de financiamiento de gratuidad que se implementó, hay que hacer ajustes en la ley, por supuesto, siempre hay dificultades, pero por lo menos hizo dos cosas grandes en la reforma en 2015-16. Lo primero es que estableció un sistema de reglas del juego públicas. Incluso si es que usted es un proveedor privado de educación superior, ya no puede hacer lo que quiera como antes. Inventaban las carreras que quisieran, titulaban cuando querían, ya eso se cortó porque se puso una regla del juego mucho más pareja entre una universidad pública y una universidad privada. Y eso creo que es un avance. Y lo otro es el modelo de financiamiento. Y aquí tiene que haber gratuidad. Yo en eso no creo que el movimiento estudiantil triunfó en esa idea. Tiene que haber gratuidad y claro, en la medida que el país tenga mayor recaudación, sea un país más desarrollado, la economía le vaya mejor, obviamente vamos a poder financiar más derechos sociales. Ahora, Vlado, ¿qué tanto de esto que estás conversando tú, la situación que tiene que ver con la deuda, la situación que tiene que ver con el nuevo modelo de negocios en torno a la educación universitaria, cuánto de esto cala hondo y hay recepción en, por ejemplo, el oficialismo, la gente de gobierno, los diputados y senadores de Chile Vamos, que, bueno, son muchos de ellos personas que no participaron originalmente de la lógica de gratuidad? Sí, antes de ir, Fernando, sobre el gobierno, déjame partir por la sociedad, o al menos Okay. un pronóstico sobre lo que yo leo de la sociedad chilena. La sociedad chilena dice, no estamos en contra del mercado mayoritariamente, pero hay ciertos aspectos de la vida
ciertos derechos sociales en los cuales los principios del mercado no son los que tienen que primar. No puede ser hegemónico los principios del mercado en educación. Claro, si a mí me gusta el tenis y quiero ir a comprar una raqueta de tenis, está perfecto que prime los principios del mercado y en eso nadie tiene un problema. El punto es que en educación no puede primar el mercado. Creo que ese es un consenso bastante mayoritario en la sociedad chilena después del triunfo del movimiento estudiantil. Pero en el caso del gobierno, del oficialismo, como era tu pregunta, yo creo que ese consenso no está. Para ello es igual de legítimo que opere los principios del mercado en cualquier producto o servicio como en la educación. No ven una distinción entre la tradición pública republicana que ha tenido la educación chilena versus la educación privada o versus cualquier otro aspecto o cualquier otra industria. La educación es una industria como cualquier otra y por lo tanto tiene que regir exactamente los mismos valores que podríamos poner en la industria pesquera o en la industria forestal. Yo creo que en ese sentido hay un dogma ideológico muy neoliberal en el oficialismo chileno. Digo neoliberal porque no es liberal, ¿no? Yo me considero un liberal progresista. Hay que distinguirlo del neoliberalismo. El neoliberalismo es una mirada fanática que quiere extender estos principios de mercado a todos los aspectos de la vida humana. Ese fanatismo yo creo que está bastante tanto en los ministros del presidente como en el presidente mismo, Piñera me refiero, ¿no? Ahora, ¿cómo tú conversando con ellos, porque de pronto tienen que intervenir en tratar de buscar algún tipo de acuerdos? De hecho, se está en estos momentos buscando esta lógica de los mínimos comunes, que son determinados acuerdos, y tú vas a tener que tratar de ver si es que tienes al otro lado personas que sintonicen con eso. En el caso, por ejemplo, de la educación, tú tienes montones de países hipercapitalistas que tienen una base enorme de gratuidad en su educación superior, fuertísima. Tienes a Francia, digamos, que tiene una base muy fuerte, potente. De hecho, el ministro de Hacienda que acaba de salir, Ignacio Briones, es probablemente uno de los primeros ministros que no tiene posgrados en Estados Unidos, sino que lo tuvo en Francia y por lo tanto conoce perfectamente cómo opera el sistema universitario que a él lo benefició. Está lleno de eso. ¿Por qué eso no forma parte de las conversaciones o las discusiones? Sí. Bueno, Fernando, sobre esto último que tú decías, efectivamente los países que tienen una economía abierta y que son los más competitivos del mundo suelen tener acompañado una serie de derechos sociales básicos universales. Es decir, mercados abiertos y, no o, sino que y derechos sociales. Esa pareciera ser, Fernando, una receta bastante extendida en los países desarrollados. En cambio, en Chile hay una posición más bien fanática, más bien extremista, que niega, dice uno o lo otro. Si queremos una economía abierta no podemos tener derechos sociales. Y es una completa, Bueno, fuera pero de ser falso. eso convengámoslo que está bastante, por lo menos, puesto arriba de la mesa por varios candidatos, por varias personas. De hecho, por buena parte de los diputados y senadores que votaron por los 10% de las AFP, que es una cosa que también fue tratada de parar en algún momento dado con esa lógica liberal de que aquí, perdónenme, pero esto va a desfondar los recursos propios de las pensiones. Tienes un montón de nuevos, algunos que incluso se declaran socialdemócratas y que en una de esas lo que hay es probar si eso está en solamente palabras o pueden, por ejemplo, llegar a acuerdos con ustedes en, por ejemplo, la revisión del modelo educacional. Sí, voy a los acuerdos, Fernando. Yo creo que después del estallido, sin duda que el cerco se corrió. Y los que eran tan discípulos de esta receta neoliberal, efectivamente el cerco se corrió. Y yo creo que hoy día podemos mirar con mayor evidencia, mayor racionalidad, que no es que tengamos que elegir o entre el país más radicalmente neoliberal del mundo como Chile o Venezuela. Hay en el medio una cantidad de recetas de países que podemos mirar, que son los países desarrollados, que son los que tenemos que mirar. No es un extremo u otro. Yo creo que eso, efectivamente, el estallido social lo puso sobre la mesa y corrió el cerco de todo el sistema político, ¿no? Ahora, sobre los acuerdos en específico, Fernando, yo creo de que si se trata de entregar una conquista real para la gente, como por ejemplo la condonación de estas deudas universitarias para 1 millón de personas, o la renta básica universal,
o la aprobación del royalty, o lo que sea, si se trata de ese tipo de causas, yo no tengo ningún complejo con llegar a acuerdo, ninguno. Si es que el que gana es el pueblo de Chile, yo no tengo ningún complejo con llegar a acuerdo. El punto es que si el gobierno convoca una conversación, convoca un diálogo, tiene que ser un diálogo genuino, porque el presidente está acostumbrado a convocar a diálogos más bien que son un monólogo donde se escucha a sí mismo. Entonces, si se trata de eso, no, para eso no estamos disponibles. Pero si se trata de conquistas reales que podemos tener para la gente, lo hemos dicho en Nuevo Trato, en el Partido Liberal, vamos a estar ahí. Si es que hay que dialogar para tener estas conquistas, vamos, bienvenido. ¿Y hay agua en esa piscina? ¿No has podido testear eso en el Parlamento? Porque yo he conversado con varios parlamentarios y por lo menos en términos de su postura, creen que debieran haber cambios en el sentido de los derechos sociales, incluso en el sentido de cómo esos derechos sociales se ven garantizados en países como los escandinavos o como Alemania o como Francia mismo. ¿Ustedes ven eso lo mismo o no? Yo creo que hay agua en la piscina, Fernando, como nunca, porque una parte fue el estallido social, otra parte son las consecuencias dramáticas que la pandemia está entregando y que requiere de innovación en las fórmulas para tener solución. Creo que la derecha no se puede quedar con la receta tradicional Chicago Boys, porque no aplica en un contexto de pandemia, ha quedado clarísimo, no aplica, simplemente no aplica. No podemos dejar desprotegida a sectores muy importantes de la sociedad chilena. Pero yo diría que además probablemente va a haber acuerdo, Fernando, porque dentro de sus propios parlamentarios, en el gobierno, tienen dificultades. Por lo tanto, si es que el gobierno pretende aprobar otras leyes, no tiene mayoría ni siquiera dentro de sus propias filas. Por lo tanto, yo creo que aquí tiene que haber un acuerdo. Ya, Tiene que haber un acuerdo en serio. Un acuerdo en serio. Vlado, ok, pero déjame precisarte mejor la pregunta. Tú usaste la palabra adecuada cuando mencionaste la visión de lo que tú llamaste el fanático sobre la educación. Tú dijiste, aquí hay una visión ideológica. Y eso es verdad. Y hay mucha gente, toda la gente tiene visiones ideológicas sobre determinadas materias. Percibe el poder que debiera ser de esta manera, concibe que determinadas cosas no pueden ser de otra, en fin. ¿Tú sientes que eso, que es la base, la raíz sobre la cual se crea la identidad de un país, la manera en que ven las cosas, ¿hay algún cambio? ¿Hay alguna viabilidad de que, por ejemplo, no solamente en la nueva Constitución, sino que también en el intercambio cotidiano de los poderes del Estado, tú veas una posición ideológica distinta a lo que era básicamente el economicismo clásico desde la dictadura para adelante y por cierto, el estatismo clásico también que eventualmente llega a lo mismo? Sí, yo creo que en esto, Fernando, izquierda y derecha han entendido de que el economicismo clásico de la derecha no aplica porque el sálvese quien pueda al final termina sin composición social, ¿no? O sea, el estallido social es la mejor demostración de eso. No hay cohesión social en una sociedad del sálvese quien pueda. Por lo tanto, el neoliberalismo, entendido así, creo que ha quedado demostrado que no es el camino a seguir por Chile. Tampoco el estatismo de los socialismos reales del siglo XX, obvio que no. Entonces, la verdad, Fernando, yo creo que hoy día se inaugura un momento en donde podemos discutir de una nueva fórmula, de un nuevo pacto social. Yo veo a todos los sectores dispuestos a eso. Creo que soy muy optimista del proceso constituyente. Creo que es verdad, no va a salir una constitución que nadie va a sentir completamente como propia, porque van a haber cosas que te gusten y otras que no, pero en general va a ser un buen pacto social, un mínimo común. Diría que sí, Fernando, yo soy optimista de que los dogmas ideológicos más profundos, en este caso representados por el gobierno en su Chicago gremialismo, le llaman algunos autores, va a ser, en el fondo ya fue contestado por la sociedad chilena, primero en el estallido y luego por la pandemia, y entonces hoy día, incluso por un pragmatismo, ya no les queda otra, y creo que muchos no van a seguir insistiendo con esa línea. Eso es lo que creo. Por último, de todas las cosas que has conversado respecto a medidas específicas,
este proyecto de condonación de deuda, toda esta cosa, ¿cuándo se ven? ¿Quién los ve? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que eso tenga respuesta? Bueno, mira, hay varias cosas que se está viendo, Fernando, esta misma semana. Mañana nos toca votar este bono de 200.000 pesos que irían a aquellas personas que no tienen ya cotización en sus cuentas de AFP, ¿no? 200.000, que eso se debería aprobar mañana en la tarde, tenemos una sesión especial para eso. Esa fue una iniciativa del propio gobierno, ¿no? Sí, es justamente 3 millones de personas se podrían ver beneficiados que hoy día no tienen ni un peso en la cuenta de AFP porque lo retiraron todo y este sería un bono de 200.000 pesos por persona. Probablemente va a haber ahí una discusión, no el tema pero va a haber una discusión respecto de cómo se repone esa plata, porque yo no estoy seguro de que mañana se vaya a aprobar la fórmula que propuso el gobierno, de 1% que lo pone el empleador y 1% lo pone el Estado. No estoy seguro, Fernando, que eso vaya mañana a flotar. El bono de 200.000 pesos sí, pero la fórmula del gobierno no estoy tan seguro. Bueno, el jueves vamos a votar royalty. Y este proyecto, esperamos que la Comisión de Constitución, el proyecto de condonación de la deuda universitaria, la Comisión de Constitución lo vea lo antes posible. Eso es lo que esperamos, Fernando, pero podría avanzar rápido. Yo creo que hay bastante consenso en general respecto de esto. Vlado Mirosevich, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Última Mirada. Que te vaya muy bien. Bien, muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Chao. Volvemos en un ratito.